y el sábado depende de... Ahí justo ya empezó la grabación. El sábado depende de los no docentes si abren la facultad. En caso de no abrir, yo comunico a la brevedad el grupo de los sábados que se agreguen algunos de los horarios de la tarde, o de la mañana, o el mediodía. Bueno, ¿arrancamos? ¿Sí? Vieron que son tres sistemas. Sistema reproductor masculino, sistema endocrino y sistema nervioso. Viendo el nivel de ansiedades que le genera siempre cuando uno tiene que estudiar estos sistemas, vamos a hacer al revés. En esta apoyatura así se adquieren confianza. Vamos a ver sistema nervioso, después endocrino y terminamos con reproductor, que es mucho más sencillo, más concreto, si les parece. ¿Estamos? Sí, profe, me parece bien. Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. La pequeña introducción que yo quiero hacerle es que hay dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino, que se encargan de regular todas las funciones del cuerpo humano, todas. Desde los movimientos, desde el control de la presión arterial, desde la memoria, desde el movimiento articular, la digestión, la visión. Estos dos sistemas trabajan en forma conjunta, no trabajan en forma aislada, están interrelacionadas. Más allá de que el sistema nervioso, su señal es una señal eléctrica, una corriente eléctrica, por eso es rápida, son milisegundos eh, donde la neurona, que es la célula nerviosa por excelencia, tiene esta capacidad de recibir estímulos, estímulos externos, ya sean visuales, auditivos, táctiles, analizan esa información y dan una respuesta efectora. Digamos, ese sería el camino, en forma general. Lo endocrino también, con la diferencia que la respuesta es mucho más lenta, porque está a cargo de glándulas endocrinas, porque liberan un mensajero químico que son las hormonas, se vuelcan directamente o se secretan directamente al torrente sanguíneo y tienen que encontrar el órgano diana, el órgano en el cual existen receptores a nivel de la membrana, obviamente de este órgano, que se unen con la hormona como llave a cerradura. Es decir, que solamente el receptor reconoce a la hormona que se pueda acoplar. Y la respuesta es mucho más lenta. Pero bueno, arranquemos, vamos a tratar de darle unos 20, 25 minutos al sistema nervioso, así ustedes también se organizan para el repaso de los temas. Bien, nosotros ¿cómo podemos estudiar el sistema nervioso? Podemos estudiar de lo micro a lo macro, de lo general a lo particular. Si hablamos de lo micro a lo macro, siempre hablamos de lo que pasa a nivel microscópico, es decir, partimos de células, después vamos a tejidos, órganos, aparatos y sistemas, o al revés. Pero bueno, vamos a seguir un poco, estaba viendo acá, tengo el texto, vamos a seguir un poco el orden del texto, así ustedes se organizan también. Respecto a lo micro, a lo histológico, recordando primer parcial, teníamos cuatro tipos de cuatro tipos de tejidos principales. Tejido epitelial, tejido conectivo conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Es decir, que el tejido nervioso es uno de los tejidos más importantes del cuerpo humano. Está formado por células. Esas células son células nerviosas. Y hay dos tipos de células. Todo esto es importante que lo sepan. La célula nerviosa por excelencia, la célula nerviosa por excelencia son las neuronas o la neurona, si estudiamos en forma individual. Esa neurona va a estar sostenida
por un tejido nervioso equivalente al tejido conjuntivo, el tejido conectivo. Esto de conectivo viene de conectar, de sostener, de contener. Entonces, sistema nervioso tiene un tejido propio, tejido nervioso, formado por las neuronas, célula nerviosa por excelencia, y la célula de sostén, que son las neuroglias. Por lo menos sepan cuáles son 5 tipos: astrocitos, oligodendrocitos, pero la que quiero que más recuerden es la célula de Schwann. La célula de Schwann, es la célula que recubre los nervios. ¿Sí? Es una célula que acompaña a los nervios que van a formar una sustancia de aspecto lipídico, de característica lipídica, que es la vaina de mielina. La vaina de mielina recubre los nervios mielínicos, valga la redundancia, y permite la conducción del impulso nervioso, de esa corriente eléctrica. Entonces retomemos, a ver, célula nerviosa por excelencia, que tiene la capacidad de que todos los estímulos del exterior o del interior del cuerpo, porque también tienen esa capacidad, llega la información, codifican esa información y dan una respuesta efectora. ¿Quiénes son las responsables? Las neuronas. ¿Sí? Va a estar acompañadas por células de sostén, que son las neuroglias. De acuerdo a qué parte del sistema nervioso estemos, si estamos hablando de cerebro, médula espinal, nervios, van a estar acompañadas de las neuroglias, esas células de sostén. ¿Quién está coordinando la llamada? ¿La videollamada? Yo porque si, digamos, Hola, quieren... profe. Sí, soy Aldana. Bien, vos me haces el favor, que escriban al chat y cada 5 minutos hacemos una breve interrupción y le escuchamos a la compañera si hay alguna pregunta para hacerles. ¿Parece? Así no pierdo el hilo de la exposición. Bien, esas células nerviosas, ya sea de sostén o célula nerviosa por excelencia, se van a agrupar formando el tejido nervioso. Y acá viene una parte importante para relacionarlo con la macroscopía, con la anatomía, con lo que uno vería en un corte macroscópico de los órganos del sistema nervioso. ¿Qué es lo siguiente? Y lo tienen que saber. La neurona tiene porciones, tiene partes bien identificables, que son el cuerpo, el axón o la prolongación y un extremo terminal, teledendrón. Todos los cuerpos neuronales van a constituir lo que se denomina sustancia gris. Donde yo vea sustancia gris en un corte de cerebro, cerebelo, médula espinal, núcleos, si yo veo sustancia gris, ahí están los cuerpos neuronales. Ahí estaría, digamos, la central, la CPU, el equivalente a la CPU de la computadora. Ahí va a estar la capacidad de llegar a información, procesarla y dar una respuesta. Obviamente que todo esto es nervioso, a través de un impulso nervioso, a través de una corriente eléctrica. Bien. Y todos los axones, que son las prolongaciones, el impulso nervioso se conduce. Todos los axones van a formar la sustancia blanca. Entonces, donde yo vea sustancia blanca, estoy hablando de conducción del impulso. ¿Sí? Entonces, fíjense, con estos datos, ustedes ya saben que el cerebro, en la micro y macroscopía, va a estar constituido por sustancia gris y sustancia blanca. La médula espinal, en la micro y en la macroscopía, va a tener sustancia gris y sustancia blanca. Lo mismo el cerebelo, lo mismo el tronco encefálico. ¿Se entiende? Cuando yo hablo de nervios, los nervios, la mayoría son blancos, son axones, es un conjunto de axones. Es decir, son
fibras de conducción del impulso nervioso. ¿Hasta ahí vamos? Bien, ahí hicimos la interrelación micro con macro. Sigamos un poco más. Entonces, sistema nervioso, vimos cómo están formadas sus células o quiénes las constituyen. Esas células van a formar el tejido nervioso va a constituir los órganos, principalmente el sistema nervioso central. El sistema nervioso central son los órganos que se encuentran en la línea media, se podría decir en la línea media del cuerpo, a nivel de la cavidad craneal y a nivel del conducto raquídeo o columna vertebral, dentro de la columna vertebral. Dentro del cráneo, cavidad craneal, tres órganos principales: cerebro, cerebelo, que está bien acá en la parte posterior, y el tronco encefálico estaría por debajo del cerebro y por delante del cerebelo. Entonces tenemos tres órganos a nivel de la cavidad craneal: cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Los tres son importantes, ¿sí? Pero el más importante de todos es el cerebro de los tres. ¿Por qué? Porque en el cerebro están las funciones superiores, se denominan, del sistema nervioso. Las funciones superiores tienen que ver con la memoria, tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver con el pensamiento. En el cerebro llega toda la información visual, llega toda la información auditiva, todos los estímulos gustativos, táctiles. Y por eso el cerebro, digamos, nos permite relacionarnos con el mundo exterior, nos permite vincularnos. Por eso es tan importante que el cerebro no tenga daños. Después, el cerebelo está más relacionado con el equilibrio, está relacionado más con habilidades aprendidas. Y el tronco encefálico es importante porque de ahí van a surgir los pares craneales, estos nervios, que son 12 pares, que van a estar encargados de inervar lo que es la cabeza y el cuello, y hay un solo nervio, que es el 10º par, que llega hasta la cavidad abdominal, el neumogástrico. Entonces, dentro de la cavidad craneal, digamos, el órgano más importante del cerebro, si uno ve un corte anatómico, vamos a ver sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris está por fuera, la parte más externa, forma parte de la corteza cerebral. Y acá hay un punto que sí necesito que lo sepan. El cerebro tiene agrupaciones de neuronas que cumplen una función determinada. Hay una agrupación de neuronas que van a determinar el área visual, otro grupo de neuronas van a estar relacionadas con la audición, otro grupo de neuronas van a estar relacionados con la parte de la sensibilidad, otro grupo de neuronas con la parte motora, otro grupo de neuronas con la parte del lenguaje. Y esto es importante porque esa agrupación va a determinar, en caso de que uno tenga una lesión, va a determinar rápidamente a través de signos y síntomas dónde está la lesión. A ver, ejemplo. La parte visual se encuentra acá atrás en la parte occipital. Si yo tengo un traumatismo en la parte occipital, un golpe, una hemorragia, un accidente cerebrovascular, ya lo van a ver el año que viene, un tumor, y me afecta el área posterior, es muy probable que yo empiece a manifestar trastornos visuales. No pueda ver correctamente, no tenga buena agudeza visual, comience a ver doble. Entonces, a mí me está dando indicio de que esa persona a ese nivel del cerebro tiene una afección. Si yo tengo un traumatismo, un golpe a nivel de la parte frontal, será
totalmente distinto si yo lo tengo a nivel temporal, por ejemplo. Entonces, en conclusión, el cerebro tiene agrupamientos de neuronas, llamadas áreas corticales del cerebro, que cada área va a tener una función. Y acá, para que ustedes, digamos, lo puedan relacionar bien y tomen nota, hay un tipo de información que se denomina ascendente. Es decir, que la información viene del exterior y tiene que llegar al sistema nervioso central. En este caso me estoy olvidando también de la médula. La médula también llega información. Obviamente que la médula eh, vamos a tener información que desciende, una información que asciende, información que viene del sistema nervioso autónomo, ahora se lo voy a explicar, y esa información se va a remitir al tronco encefálico, al cerebelo o al cerebro. Pero sigamos agrupando esto que le quiero transmitir. Toda información que nace en la periferia a través de un receptor y asciende hacia el sistema nervioso central, corresponde a una vía sensitiva. ¿Sí? Toda información que llega de la periferia a través de un receptor y se dirige al sistema nervioso central, ya sea médula espinal, ya sea cerebelo, tronco encefálico o cerebro, es una información sensitiva. Si es especial, será sensorial, es decir, o de los sentidos principales o directamente información de frío, calor, presión, dolor. ¿Sí? Entonces, toda información que asciende o va de la periferia a través de un receptor hacia el sistema nervioso central es sensitiva. Toda información que desciende y sale del sistema nervioso central es motora. Eso es muy importante que lo sepan. ¿Estamos? Entonces, todos los nervios motores son respuestas efectoras y salen del sistema nervioso central. Todos los nervios sensitivos son ascendentes, se inician con un receptor y llegan al sistema nervioso central. ¿Sí? Obviamente que toda la información sensitiva va a tratar de llegar al cerebro de alguna manera para hacerse consciente. Es decir, que yo sepa qué me está pasando. Si esa sensibilidad es de frío, es de calor, es de presión, es de dolor. Sí, la respuesta motora es una respuesta efectora y siempre sale del sistema nervioso central hacia la periferia. Si es motora, ¿dónde va a terminar? En los músculos, ¿sí? Principalmente en los músculos esqueléticos, porque los músculos lisos están inervados por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de respuesta motora, estamos hablando de respuesta de movimiento, dado por los músculos esqueléticos. El músculo cardíaco no recibe información del sistema nervioso central, recibe información del sistema nervioso autónomo, otra parte del sistema nervioso. Este sistema que estuvimos viendo a lo largo del cursado. Ejemplo, a nivel del corazón, teníamos que el sector simpático permitía el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿En qué situación? En el ejercicio. En situación de ejercicio, que yo necesito un mayor volumen de sangre, ¿quién permite el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto? Es el sistema nervioso simpático. En cambio, ya cuando yo entro en reposo de nuevo, que hice la actividad, la frecuencia cardíaca debe bajar. ¿Por qué? Porque ya no necesito un volumen más importante de sangre, el metabolismo disminuye, y eso ¿quién se encarga? El parasimpático. Tanto simpático y parasimpático forman parte del sistema nervioso autónomo. La palabra lo dice. Forma parte del sistema nervioso, pero tiene esa autonomía
de regular tres cosas que son importantes que sepan. Regula la función de los órganos o vísceras, regula el músculo liso. El músculo liso está principalmente en las vísceras, regula las glándulas, ya sean exócrinas o endócrinas, y regula los vasos sanguíneos. Todo eso se encarga del sistema nervioso autónomo. Es la parte del sistema nervioso no central, ¿eh? Vamos, nosotros tenemos sistema nervioso, se subdivide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Estuvimos hablando un poco del sistema nervioso central, ahora yo le estoy haciendo mención al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Este sistema nervioso autónomo se encarga de regular las funciones de los órganos o vísceras, de los músculos lisos, que la mayoría están en las vísceras y en los vasos sanguíneos, y las glándulas, ya sean endócrinas o exócrinas. Todo lo demás se encarga del sistema nervioso central. Después, cuando vemos la subdivisión del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático, recuerden que el simpático te prepara para la huida o lucha. Hace que aumente tu frecuencia respiratoria, hace que aumente tu frecuencia cardíaca, hace que tus pupilas se dilaten, que los músculos esqueléticos tengan una buena irrigación para una buena contracción rápida y eficiente. En cambio, el parasimpático es antagonista del simpático, ¿sí? Es antagonista hacia lo opuesto, por eso baja la frecuencia cardíaca, por eso baja, disminuye la frecuencia respiratoria, pero es responsable principalmente de la digestión. El parasimpático es el responsable de la función del sistema digestivo, de la secreción de bilis, de la secreción de ácido clorhídrico, de la secreción de jugo pancreático, de la secreción de jugo intestinal, de la secreción de saliva, responsable de la peristalsis, de la segmentación, y también es responsable, ya que vamos a tocar la parte de reproductor, el parasimpático está muy relacionado con la función eréctil en el caso del varón. Bien, entonces, reorganicemos lo que ustedes tienen que saber. Cuando hablamos de sistema nervioso, sí está bien, tenemos tres sectores de estudio. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El central, esto que yo ya les comenté, estos cuatro órganos principales que se encuentran en la parte medial, dentro de la cavidad craneal y dentro del conducto raquídeo de la columna vertebral. Cerebro, cerebelo, tronco cefálico y médula espinal. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, estamos hablando de agrupaciones de neuronas formando estructuras ganglionares, acúmulos de sustancia gris con axones que van a ser los nervios que van a llegar a los distintos órganos o estructuras. ¿Dónde se localiza? Pregunta de examen. La parte parasimpática se localiza a nivel del cráneo y de la médula sacra. Por eso se dice que es cráneo sacro. Dentro del cráneo está principalmente en el tronco encefálico, formando estructuras dentro del tronco encefálico. Por eso el parasimpático se encuentra formando estas estructuras ganglionares dentro del tronco encefálico y a los lados de la médula sacra. En cambio, el simpático, el sector simpático, lo vamos a encontrar formando ganglios a los lados de la médula espinal
en la región dorso-lumbar, en las vértebras, en los nervios, perdón, 12 dorsales y en los 5 lumbares. Esa es la ubicación. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, la compañera que está mediando la videollamada, no sé si quiere eh, preguntar o ser portavoz de los compañeros a ver que estaban preguntando algo. Hubo ahí algunas... No, estaban preguntando si podían repetir la parte motora y que si el parasimpático relaja y el simpático activa. Bien, bien, bien. Tenemos entonces dentro del sistema nervioso autónomo, tenemos que tiene dos secciones, una sección llamada simpática y otra sección llamada parasimpática. Ambos sistemas son antagónicos, es decir, que hacen lo opuesto. Si el simpático permite el aumento de la frecuencia cardíaca, el parasimpático lo disminuye. Si el parasimpático permite la digestión, el parasimpático hace lo opuesto, ¿sí? Esto es, digamos, esta parte del sistema nervioso es el que se encarga de inervar, ¿eh? de traer información sensitiva, de llevar información motora, pero no consciente, no forma parte del sistema nervioso central. El movimiento del intestino sale de este sistema, pero no depende del cerebro. El cerebro no le da la información al músculo liso que se produzca su contracción para la peristalsis, para la segmentación. Es involuntario. Cuando una persona tiene muerte cerebral o un traumatismo grave de cráneo que afecta al cerebro y queda inconsciente, queda en coma, digamos, la persona no se puede vincular con el exterior, pero sigue vinculada con el mundo a través del sistema nervioso autónomo, el famoso estado vegetativo, es decir, su corazón sigue latiendo, sus pulmones siguen expandiendo, la vejiga se sigue llenando de orina, los riñones siguen filtrando la sangre, ¿sí? Pero todo lo que depende de la voluntad, todo lo que es consciente, digamos, en ese momento está afectado. Ejemplo, habla, la persona no puede hablar, no puede escuchar, no puede deglutir, no puede moverse, no puede recordar nada. Yo estimulo el dolor y no hay respuesta, le agarro la mano y la mano está flácida, es decir, no hay movimiento. Todo eso va a depender del sistema nervioso central. Entonces, simpático y parasimpático es parte del sistema nervioso encargado de todo lo que es la función de los órganos, toda la función de los órganos, laringe, pulmones, vejiga, intestino delgado, ¿sí? Las glándulas endocrinas, todo lo que es los vasos sanguíneos, porque gracias al sistema nervioso autónomo las arteriolas pueden aumentar de calibre, vasodilatación, o puede disminuir su calibre, vasoconstricción. Y las glándulas, la secreción de las glándulas, glándulas salivales, glándulas intestinales, el páncreas, el hígado, ¿vamos? Pero es involuntario, el sistema nervioso no interviene. El simpático se ubica a los lados de la médula dorsal y lumbar, es decir, en su sector lumbar y dorsal. La médula espinal, dentro del conducto raquídeo, tiene secciones. Sección cervical, dorsal, lumbar, sacro, coxígeo. Entonces, a los lados se forman estos ganglios, que son estructuras de sustancia gris, donde está la representación de la parte simpática y parasimpática. El simpático se localiza a los lados de la médula espinal, dorsal y lumbar, es dorso lumbar. 12, la emergencia de los 12 nervios dorsales y los
5 lumbares que continúan después en la médula. Esa es la localización. En cambio, el parasimpático se ubica a nivel del tronco encefálico, que está dentro de la cavidad craneal, y a los lados de la médula sacra. Es cráneo sacro. El parasimpático, dorso lumbar, el simpático. Recuerden que son estructuras, no son órganos. Es tejido nervioso principalmente formado por cuerpos neuronales que tienen esa capacidad de interpretar qué es lo que le está pasando a los órganos, qué le está pasando a las glándulas y demás. Porque ustedes me dirán, bueno, a ver, ¿duele el estómago? Sí, duele el estómago. Después hay una interrelación, porque vos el dolor, digamos, del estómago lo terminás haciendo consciente. Después hay una interrelación, pero yo lo que voy que todo lo que es la función del órgano va a recibir inervación en general simpática y parasimpática, ya sea el estómago, el intestino, el ojo. Hasta ahí estamos. Y la otra parte más fácil del sistema nervioso es cuando hablamos del sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico estamos hablando de los axones, de los nervios, ¿sí? Y tenemos nervios que salen del sistema nervioso central, llamado a nivel de la cabeza y el cuello, pares craneales, que son 12 pares, la mayoría salen del tronco encefálico. Recuerden que se denominan en número romano y tienen un nombre, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el 12º, y tiene un nombre propio. Fíjense que ustedes van a tener perdón, que me estoy adelantando lo que le quería decir después. Esto cuando veo los tiempos que apremian. El olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el patético, el trigémino, ¿sí? El motor ocular externo, ¿sí? El hipogloso mayor, el lembogástrico. A mí lo que me gustaría que sepan de la parte de los pares craneales, el número, su número tiene que ver con cómo surgen en forma cefalocaudal, es decir, que el primero sale el primero, después el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Cómo se denomina? Busquen el cuadro donde están los pares craneales. Sepan si la información que lleva es motora o la función que recibe es sensitiva o es mixta, es decir, es motor y sensitivo. Ejemplo, yo tengo el tercer par craneal, motor ocular común, ¿sí? La palabra lo está diciendo, motor ocular, es decir, es un par craneal, acuérdense que son dos, sale de un lado y del otro. Es un par craneal, ¿sí? Que está destinado a inervar los músculos que permiten el movimiento del ojo. El ojo puede permitir movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera, hacia adentro. El globo ocular se mueve porque en él está inserto estos músculos cuya inervación viene, la señal eléctrica que le da efectora, que es motriz, se lo da el par craneal, el tercero. Es decir que sepan en forma general si es motor, si es sensitivo, si es mixto, y fíjense en que les va a mencionar las fibras autónomas, es decir que, por ejemplo, el ojo, la función autónoma tiene que ver con la agudeza visual, lo motor tiene que ver con el movimiento, y la agudeza visual, esto de que la pupila aumenta o disminuye de tamaño para poder ver un objeto, eso tiene que ver con la función del órgano. A ver, les doy otro ejemplo. ¿Vieron cuando hablábamos el 10º par neumogástrico? Bueno, muchas de las fibras nerviosas que llevan son autónomas, porque tienen que ver con la digestión, tienen que ver con las peristalsis, la segmentación, la secreción de jugos digestivos, en este caso jugo pancreático, bilis. Bien, entonces yo lo único que
quisiera que memoricen en forma general el número del par craneal, cómo se llama, brevemente si es motor sensitivo con la función. A ver, permite el movimiento de la lengua, permite el movimiento del ojo, permite la contracción de los músculos de la espalda, permite el sentido de la visión, permite el sentido de la audición, en forma general, ¿sí? Para que ustedes sepan que todo lo que es cabeza y cuello, eh, eh, toda la información sensitiva, motora y autónoma depende de los pares craneales. Ahora, el resto del cuerpo, miembros superiores, tórax, abdomen, pelvis y miembros inferiores, va a depender de nervios que salen a nivel de la médula espinal. ¿Y cómo se llaman esos nervios? Nervios raquídeos. Entonces no me confundan los nervios que tienen que ver con la inervación de la cabeza y del cuello, que son los pares craneales, de aquellos que tienen que ver con la inervación del tórax, abdomen, pelvis, en cuanto a la información sensitiva, es decir, que son sensitivos, llega información hacia el sistema nervioso central, ya sea información de frío, calor, dolor, presión. De ahí salen la información motora. De los nervios raquídeos sale la información motora que va a ir a los músculos esqueléticos que tenemos en el tórax, en el abdomen, en las piernas, en los brazos, y va a permitir el movimiento. Y también recuerden que como tenemos ganglios a nivel dorsal, lumbar y sacro, va a estar acompañado también de fibras autónomas. Es decir, que van a ser en general mixtos, los nervios raquídeos son mixtos, traen información sensitiva, llevan información motora, y también hay fibra del sistema nervioso autónomo, es decir, simpático y parasimpático. Y ahí más o menos les quedaría una generalidad del sistema nervioso. ¿Cómo lo estudiamos? En su bloque de sistema nervioso central, su bloque de sistema nervioso periférico y su bloque de sistema nervioso autónomo. Central, la relación entre la micro y la macro, sustancia gris, sustancia blanca, todo lo que son los cuerpos neuronales, que serían las CPU, las plantas, las usinas generadoras de energía, como para que ustedes entiendan que de ahí sale el impulso motor o llega el impulso nervioso sensitivo. Todo lo que es periférico, estamos hablando de pares craneales, de nervios raquídeos, y acá también hablamos de las fibras o los nervios autónomos, ya sea su sector simpático y parasimpático, y después el bloque propio del sistema nervioso autónomo, encargado de todas las funciones hacia las vísceras u órganos, glándulas endocrinas y exócrinas, y lo que es los músculos lisos de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, principalmente las arteriolas, tienen esa capacidad de vasodilatarse y vasocontraerse. Bien. Algo más de la micro que necesito que sepan para el examen es cómo se comunican unas neuronas con otras. Esto lo vemos en la microscopía, que es la sinapsis. La sinapsis es la forma en donde las neuronas se comunican una con otra. ¿Sí? Los tres componentes, el botón, algunos autores consideran presináptico, otros sináptico directamente, la hendidura, ese espacio que queda entre ese botón con el botón postsináptico. Y a pesar de que se genera una corriente eléctrica, lo que se libera de un botón hacia el otro son los neurotransmisores, que es el equivalente a las hormonas. Los neurotransmisores, esa sustancia que se libera desde un extremo de una neurona
se va a liberar el espacio en la hendidura sináptica y se va a acoplar muy parecido a, a la hormona receptor con un receptor que está en la membrana. Y ese fenómeno hace que la membrana se despolarice, que cambie, se invierta la polaridad de la membrana plasmática, que tiene una cierta potencial y una cierta capacidad de electricidad. ¿Eh? Esto me hace recordar un poco, ¿vieron ustedes cuando están en sus casas y y quieren prender la luz de la pieza, un ejemplo de su habitación, y tienen el interruptor? Bueno, cuando vos tocas el interruptor para prender la luz, cuando lo tocas, se prende la luz, cuando lo apagás, ya no tenés luz. Es algo parecido en el sentido de que mientras que el neurotransmisor esté acoplado al receptor post sináptico, ese nervio va a seguir conduciendo una señal eléctrica eh, ¿cómo les podría explicar? Una corriente eléctrica que puede ser, si va hacia el sistema nervioso central, sensitiva, o si sale del sistema nervioso central, motora. ¿Sí? Ese es el mecanismo por el cual las neuronas se comunican unas con otras y generan esa corriente ascendente, ese impulso nervioso ascendente que siempre va a ser sensitivo, o descendente que va a ser motor. Entonces, bueno, sepan todo lo que es lo general de sinapsis, ¿sí? Bien, cuando hablas de aferente y eferente es exactamente igual. Muy bien por el aporte, César. Aferente, todo lo que es aferente llega. Entonces, toda la información aferente llega al sistema nervioso. Si es sistema nervioso central principalmente, será una información sensitiva. Y eferente, que sale. Toda información que sale del sistema nervioso central es motora. Muy bien el aporte. Entonces, ¿cómo puede ser la información? Ascendente, aferente, o descendente, o eferente. Bien, los neurotransmisores, entonces recuerden que es esa molécula muy importante que es un equivalente a la hormona. El que al liberarse del botón presináptico se va a acoplar a un receptor que está en la membrana post y va a producir un efecto. Una despolarización, se dice, de la membrana del axón, y va a llevar ese tipo de información, o aferente o eferente. Vean la estructura de la neurona, que estoy viendo en la figura 13.4, esto que yo les mencioné, el cuerpo neuronal, el axón, y la parte terminal, que son los teledendrones. Vean la parte de sinapsis, estoy viendo. Bien. A nivel de la médula espinal, ocurre un fenómeno fisiológico denominado arco reflejo. Anoten, arco reflejo. ¿Qué significa? Que hay una información que es aferente, ingresa a la médula espinal, hace sinapsis. Cada vez que yo le digo que hace sinapsis es porque ahí se producen estos cambios y liberación de neurotransmisor. Y resulta que la información que llega estimula a la médula para que dé una respuesta eferente de salida. Entonces, la información sensitiva llega y automáticamente la médula espinal da una respuesta motora y no llega al cerebro. Por eso se denomina arco reflejo. Es decir, vamos a un ejemplo. Supongamos que yo estoy apoyando mi mano sobre algo caliente y vieron que ustedes sin querer hacen este movimiento. Retiran la mano rápidamente. ¿Por qué retiran la mano rápidamente? Porque la información ingresó por una vía ascendente sensitiva, hizo sinapsis en la médula,
Pero como es algo rápido, de dar respuesta rápido, de la misma médula se da la respuesta. Vayan al esquema, en la figura 1311, ahí tienen el ejemplo de los arcos reflejos, donde la información sensitiva entra a la médula espinal por las astas dorsales, hace sinapsis dentro de la médula y sale por el asta anterior con una respuesta motora. A ver, cuando yo retiro la mano, el cerebro le llega una información posterior. El cerebro se dio cuenta de que mi mano se movió. ¿Por qué? Porque al mover la mano se movió las articulaciones, se movieron los músculos, ¿sí? Pero quiero que entiendan que lo que es reflejo, su primera instancia no es consciente, es inconsciente. Se habla de que los reflejos son respuestas de supervivencia. Esto lo van a valorar el año que viene cuando vean recién nacido. El niño que nace, principalmente, nace con reflejos, con esta respuesta no consciente dando respuesta a todos. Vos lo tocas al chico y se pone tenso, irritable porque no alcanza a entender qué es lo que está pasando. Otro de los reflejos, el reflejo de succión. ¿Sí? Vos lo que le acerca a la boca, él va a tratar de succionar o le des el reflejo palmar, que le pones algo a la mano y él aprieta. Son todas respuestas reflejas, rápidas, efectoras, que el niño se valora al recién nacido. Bueno, ahí una de las compañeras puso impulso, pero no sé a qué se refiere con impulso. Los impulsos nerviosos son estas señales eléctricas. Su nombre propio son potenciales de acción. Anoten, los impulsos nerviosos tienen un nombre propio que se denominan potenciales de acción. Sobre la membrana de las células nerviosas están polarizadas, tienen iones positivos y negativos, como la corriente eléctrica que se genera a través de partículas positivas y negativas. Bueno, pasa lo mismo a nivel de los nervios. Por eso un choque eléctrico puede llegar a llevarte a la muerte porque, digamos, también se conduce por los nervios y llega toda esa información a las vísceras, al mismo corazón y puede producir un paro cardíaco. Bien. Potenciales de acción, por lo menos sepan que son los impulsos nerviosos, son esas señales eléctricas que viajan a través de los axones, de los nervios, y ¿quién los genera? ¿Sí? Los cuerpos neuronales. La parte estructural, funcional de las neuronas. Sepan que los neurotransmisores son estas sustancias encargadas de comunicar, son las que se liberan y comunican una neurona con la otra. Bueno, ¿qué otra cosa quedaría como para cerrar el sistema nervioso? Nosotros tenemos que el sistema nervioso está protegido, ya sea a nivel craneal o a nivel de la columna vertebral, por huesos, por eso tenemos la cavidad craneal con los huesos, frontal, parietal, occipital, formando la estructura de la base, lo que se denomina base del cráneo. La columna vertebral, sus vértebras que se superponen, donde hay un disco intervertebral entre una y otra y amortigua el movimiento de las vértebras, ese disco que se va desgastando y produce las famosas hernias discales. Pero dentro de la cavidad craneal existen estructuras llamadas meninges. Esas meninges son 3 membranas protectoras del sistema nervioso central. Sepan que son 3, desde el hueso hacia el sistema nervioso, vamos a tener la dura madre, la aracnoides y la pía madre. ¿Sí? La más interna, la pía madre, que envuelve al sistema nervioso central como guante a la mano.
¿eh? Es decir, que la protege íntimamente, todo lo que es surco, ¿eh? Eh, digamos, es difícil decolarla significa separarla, está tan íntimamente relacionada a la estructura del sistema nervioso que es la que reviste por dentro. La capa media se denomina aracnoides, la forma de tela de araña, de ahí aracnoides, y la más externa y la más, digamos, eh, eh, la que se pone en contacto con el hueso es la dura madre. Bien, existen espacios. Cuando ustedes estudian los espacios, van a ver que una cosa es lo que pasa a nivel craneal y otra cosa es lo que pasa a nivel de la médula espinal. A nivel craneal existe un espacio que está por encima de la dura madre, pero por debajo del hueso. Es decir, está entre el hueso y la dura madre. ¿Cómo se llama ese espacio? Epidural. Epi por encima de la dura madre. ¿Vamos? Ese espacio no existe a nivel de la médula. ¿Estamos? No existe espacio epidural. Solamente, ¿sí? Existe a nivel craneal. Después, por debajo de la dura madre, ¿sí? Existe el espacio subdural, que sí hay a nivel de la médula. ¿Sí? Ahí iría la anestesia que se le aplica a las mujeres embarazadas para cuando van a tener una cesárea. Después, de la aracnoides hay un espacio, ¿sí? Que se denomina espacio subaracnoideo. Y esto sí anoten, el espacio subaracnoideo es muy importante porque ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Este líquido que protege, nutre al sistema, a las meninges y también al sistema nervioso. ¿Sí? Hace un efecto neumático. Ustedes vieron cuando quieren caminar dentro de una pileta, vieron que siente que lo hacen más lentamente. Bueno, lo hacen más lentamente porque el agua de alguna manera ejerce una presión sobre nuestras estructuras y amortiguan. ¿Sí? Entonces, las estructuras del sistema nervioso, cuando yo hago un movimiento de la cabeza, el líquido cefalorraquídeo más las meninges protegen a estas estructuras de que no golpeen, es decir, no se ponen en contacto con el hueso. ¿Sí? Entonces tenemos el espacio subaracnoideo, que es muy importante porque por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. ¿También está a nivel de la médula? Sí, también a nivel de la médula. Entonces repasemos. Espacio epidural, subdural, subaracnoideo. Sub es por debajo. Por debajo de la dura madre, por debajo de la aracnoides, y a nivel del craneal, la epidural. Obviamente que estas membranas están formadas principalmente por tejido conectivo. Conectivo le da algo de epitelio, pero principalmente tejido conectivo que le da una estructura firmeza y de protección a todo el sistema nervioso central. Cerebro, cerebelo, tronco cefálico, médula espinal. Bien. El líquido cefalorraquídeo se produce a nivel craneal en unas estructuras vasculares llamadas plexos coroideos, circula por ese espacio subaracnoideo y también es importante porque se reabsorbe, es como que se recicla el líquido cefalorraquídeo de manera que se produzca una cantidad constante y se vaya reabsorbiendo y vaya circulando. Porque otra de las cosas que tienen que saber es que el líquido cefalorraquídeo circula. Su composición es muy parecido al plasma, con la diferencia obviamente que tiene menor cantidad de proteínas, no tiene glóbulos rojos, tiene algunos linfocitos, obviamente que contiene agua,
contiene algunos solutos, ¿sí? Pero bueno, no es igual que la sangre, es decir, no debe haber glóbulos rojos a nivel del líquido cefalorraquídeo. Sepan mínimamente la cantidad que hay, ¿eh? Y su composición y por dónde circula. Es importante el líquido cefalorraquídeo porque nutre y protege al sistema nervioso central. Bien. Y otra cosa, como para ir cerrando nervioso, que digamos es muy importante el sistema nervioso, hay dos sistemas que tienen funciones específicas, que son el sistema límbico y el SARA, el sistema de la sustancia reticular activada, el famoso SARA o el sistema límbico. El límbico, el sistema límbico, está relacionada con las emociones, está relacionada con la libido, con el deseo sexual, y con esta función que, digamos, cuando uno ve algo que recuerda, que le es familiar y que le genera emociones, ¿sí? Ya sea alegría, tristeza, bueno, ahí estaría el sistema límbico. Se ponen a mirar una película y esa película le genera risa, le genera tristeza, bueno, ahí estaría el sistema límbico. Controla muchísimo las emociones y lo que es el deseo sexual. En cambio, el SARA tiene que ver con el estado de conciencia. ¿Qué significa? Que a pesar de que yo a lo mejor ahora cuando vayamos a dormir, digamos, entramos en etapa de sueño, el cerebro es como que baja su actividad para poderse recuperar, pero estamos en un estado de alerta, es decir, que escuchamos un ruido y no despertamos. ¿eh? O, o ese estado que te permite vincularte con el mundo exterior. Bueno, eso lo determina el SARA. El SARA tiene representaciones o tiene conexiones, digamos, con la médula espinal, con el tronco encefálico, con partes del cerebro también, y permite esta relación de nosotros con el mundo exterior. Sabemos qué es lo que pasa fuera de nuestro cuerpo humano, pero también qué pasa dentro de nuestro interior. Es decir, nosotros percibimos cuando sentimos algo dentro de nuestro cuerpo. Cuando tenemos dolor de estómago, nos damos cuenta por la ubicación si puede llegar a ser una acidez o no. Cuando sentimos mucho ruido intestinales, a lo mejor lo podemos asociar con una diarrea. Bien, entonces sistema límbico, el SARA. Bueno, estoy viendo algo más. Creería que con esto en forma general, las áreas corticales, ya les comenté. La médula tiene esa funciones sensitivas, funciones motoras, funciones autónomas, tiene las funciones del arco reflejo. Bien, todas las vías nerviosas ascendentes o aferentes son sensitivas, todas las fibras de conducción descendentes o eferentes son motoras. Bueno, les hablé un poco en general de las craneales, como quiero que por lo menos sepan, ¿no? En general, de los nervios raquídeos. Hablamos del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo. Y acá hacemos un corte del sistema nervioso, así les doy lo general de sistema endocrino. Es un poco más memoria, pero por lo menos quiero que sepan a ver qué cosa del sistema nervioso, qué del sistema endocrino quiero que sepan. ¿Vamos bien hasta ahora? Nos excedimos un poco, pero bueno, ya vamos redondeando. Bien, ¿cómo Perdón, profe. Sí, ¿vamos bien, Karina? Sí, el polígono de Willis. Ah, bien, bien. Ese, Muy bien, el polígono de Willis, sí. A ver, no entra como dibujo, pero sí por lo menos saber qué arterias constituyen el polígono de Willis. A ver, ¿por qué es importante estudiarlo? Porque como el sistema nervioso necesita un aporte constante de sangre,
porque las neuronas son muy sensibles ante la falta de oxigenación y ante la falta de glucosa, se pueden dañar y hasta destruir, y el sistema nervioso no se regenera. Tenemos dos sistemas, uno que viene por delante, que viene a nivel de las carótidas, y uno que viene por detrás, el sistema vertebral, que a nivel de la base del cráneo, por delante del tronco encefálico, forma esa estructura llamada polígono de Willis. ¿Qué tienen que saber? Que una anastomosis. Anastomosis significa unión, unión de esos dos sistemas, carotidio y vertebral, y que forman, que garantizan, digamos, la vascularización o la irrigación permanente al cerebro, al cerebelo, al tronco encefálico, ante alguna obstrucción, si se obstruye a nivel carotídeo, bueno, que el sistema vertebral siga garantizando ese aporte, o al revés, en general es anterior, se obstruyen las carótidas con placas de grasa. Y quiero que sepan su constitución, por lo menos saber, a ver, ¿de dónde provienen? De las arterias carótidas internas, proviene de las arterias vertebrales que se unen y forman el tronco basilar, y de ahí van a determinar esa estructura que son arterias. Arterias comunicantes anteriores, posteriores, de ahí salen la cerebral anterior, media posterior, las arterias cerebelosas, ¿sí? No entra como esquema, pero por lo menos sepan qué arteria los constituye. Qué sé yo, si en el examen le dice, bueno, el polígono de Willis está constituido por las arterias carótidas, el tronco basilar y la cerebral anterior, eso es correcto, que si yo les pongo cerebral anterior, arteria hepática, arteria intestinal. No, estamos ubicados a nivel de la arteria. Muy bueno el aporte, Karina, porque gracias al polígono de Willis siempre garantizamos el aporte continuo de flujo al torrente, a la estructura del sistema nervioso central a nivel craneal. Bien. Sistema endocrino. Yo les aconsejo, bueno, ya a esta altura, recuerden que en memoria, porque ustedes, si hicieron un cuadro, ya no lo modifiquen. Yo siempre les aconsejo que hagan un cuadro donde pongan glándulas endocrinas, qué hormonas secretan, cuál es el órgano diana y cuál es la función, ¿sí? Ejemplo, yo tengo dentro de la hipófisis, que es la glándula endocrina, secreta una hormona llamada prolactina, su órgano diana son las glándulas mamarias, y van a permitir la secreción de leche materna. Y ahí ya, con esa base, resumo una hormona, ¿sí? Prioricen endocrino. Eje hipotálamo hipoficiario, porque es muy importante, ahí ya se relaciona con masculino, cuando hablamos de LH y FSH, luteinizante y folículo estimulante, porque de ahí sale, esas son las gonadotrópicas, ahí sale la adrenocorticotrospina, la tiroide estimulante, ¿sí? La hormona de crecimiento. Eso con respecto a la parte de la adeno. La neuro, que es la parte posterior, almacena hormonas. Esas hormonas se secretan en el hipotálamo y se almacenan ahí, que son dos. La oxitocina, la antidiurética o vasopresina. Entonces, prioricen el eje hipotálamo hipoficiario, prioricen las glándulas tiroides, que son van a secretar las hormonas metabólicas por excelencia, es la que mantiene el metabolismo celular en una cierta homeostasis. Hay mucho hipotiroidismo hoy en día, mucho más hipotiroidismo que hiper. Prioricen páncreas endocrino, insulina, glucagón, porque esas regulan la glicemia. Prioricen calcitonina y paratormona, o paratiroidea, porque ellas tienen que ver con la regulación del calcio, la calcemia. Bien, las glándulas suprarrenales a través de la aldosterona, ahí tenés
el difícil sistema renina-angiotensina-aldosterona, que actúan a nivel de los riñones y reabsorben sodio y por ende agua. Cuando estudien masculino ya saben que la LH y la FSH actúan a nivel testicular, permitiendo por un lado la espermatogénesis, la producción de espermatozoides, y por el otro lado la secreción de la testosterona, que también va a ser una glándula, perdón, va a ser una hormona, y también va a actuar sobre el músculo, los músculos esqueléticos, los huesos, es la hormona masculina por excelencia. ¿Qué otra cosa más? De lo general, estudian la clasificación de las hormonas, la clasificación química, si es esteroidea, no esteroidea, y después tiene la clasificación de las hormonas, en cuanto a si son trópicas o sexuales. Trópicas, cuando tienen como órgano diana otra glándula endocrina, ¿sí? Y las sexuales o gonadales se actúan a nivel del testículo o los ovarios. Si son anabólicas, es decir, si permiten la formación de estructuras, o hormonas catabólicas que permiten la obtención de energía. Las catabólicas son en general las que permiten la obtención de energía. No sepan así específicamente la estructura química, así cuáles son las proteicas, cuáles son las peptídicas, no, eso en forma general. Y lo que sí quiero que sepan de lo general de endocrino, el mecanismo llave-cerradura, ¿sí? Esto que dice que la hormona, una vez liberada por la glándula endocrina, circula por el torrente sanguíneo, pero se va a localizar al órgano diana cuando puede acoplarse al receptor, como llave-cerradura. Entonces, una vez que se acopla, le envía señales al núcleo o al interior del citoplasma para que se produzcan las modificaciones que hacen a la función, digamos, al mensaje que lleva la hormona. Siempre digo lo mismo, no es que la prolactina es la que fabrica la leche. La prolactina, una vez que se une a los acinos de las glándulas mamarias, le llega esa información para que las glándulas comiencen a secretar leche. ¿Estamos? ¿Cuándo va a dejar de secretar leche? Cuando se desacople el receptor con el órgano diana. ¿Estamos? Ese es el mecanismo general. Entonces, clasificación y el mecanismo hormona-receptor. En cuanto al tipo de hormonas, pensando en la membrana plasmática, que prácticamente es lipídica, ¿se acuerdan? Fosfolípido, bicapa de fosfolípido con colesterol y demás. Las hormonas esteroideas, es decir, que son lipídicas, cuyo componente importante es el colesterol, tienen más capacidad de difundir sobre esa membrana que las no esteroides, que esas van a necesitar ciertos receptores, primero, segundo mensajero, para que llegue la información al núcleo. Con eso alcanza. ¿Estamos? Entonces las hormonas esteroideas tienen mayor afinidad a la membrana plasmática para difundir y llevar la información que las hormonas no esteroideas. Bien. Entonces, recuerden, eje hipotálamo beneficiario como importante, con sus 6, 7 hormonas, melanocito estimulante, hormona de crecimiento, la adrenocorticotropina, otrofina, la tiroide estimulante, la TSH, la glándula tiroides, porque es muy importante, regulan el metabolismo y producen la calcitonina. Bueno, las paratiroides produce la paratormona, es decir, la hormona que acompaña a la calcitonina a la regulación de la calcemia. Dentro de las suprarrenales, la aldosterona, esta hormona que reabsorbe sodio y agua y regula la tensión arterial. Bien, el páncreas, repasen bien el páncreas, insulina y glucagón principalmente. Testículo y ovario, repaso, ya lo vimos en masculino y femenino, ¿sí? Y después, nada más sepan que hay digamos, hormonas temporales como es la placenta, otras
como el timo, que es una glándula endocrina que rápidamente produce timosina, pero rápidamente se produce una atrofia, por lo tanto disminuye su secreción. Bien. Y para cerrar, de masculino, ¿sí? Dice, en la médula se reproducen las meninges que vimos en el cerebro. A ver, mejorá la pregunta. Las meninges son cubiertas protectoras, no las produce ni la médula, ni el cerebro, ni el cerebelo. Son estructuras. ¿eh? Lo importante de esas estructuras es que protegen al sistema nervioso central, junto con el líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo. Bien, de masculino, de la parte anatómica, sepan, la estructura general del testículo, sepan que no es macizo, el testículo en etapa fértil está dividido en lobulillos, ahí están los conductillos que van a contener en su interior las células espermatozoides en distintos estadios de crecimiento, desde la espermagonia, espermatocito primario, espermátide, hasta llegar al espermatozoide en su estadio maduro. De ahí va a salir del testículo por el epidídimo y el conducto deferente. Eso sí quiero que sepan, el conducto deferente, que este conducto, ahí se produce la maduración del testículo, que cuando se produce la eyaculación ya sale capacitado para salir a fecundar un óvulo. Sepan la estructura del pene, la estructura macroscópica, sus cuerpos cavernosos y su cuerpo esponjoso, ¿sí? Son estructuras cavitadas, que cuando se llenan de sangre permiten la erección del pene, aumentando su diámetro y su largo, para prepararse para la copulación. Un segundo, César, a ver, porque eso es nervioso. Total, reproductor es muy corto, es muy puntual lo que tienen que saber. Sepan por dónde pasa la uretra, porque ustedes van a poner sonda vesical. La uretra va por la estructura membranosa, por el cuerpo, esponjoso. ¿sí? Tenemos dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Va por el interior del cuerpo esponjoso. ¿sí? Y es importante porque por ahí ustedes van a introducir la sonda y la uretra en el varón tiene esa doble función. Por ahí se excreta la orina proveniente de los riñones, de la vejiga, cuando se produce la evacuación, y cuando se produce en el estímulo sexual la eyaculación. Entonces, los testículos en forma general macroscópica, los conductos reproductores, es decir, por donde va a salir los espermatozoides, el semen sepan que es una secreción que depende de la próstata, de las glándulas seminales, las glándulas, ¿sí? Que son anexas a este conducto y que van a facilitar la sobrevida del espermatozoide. Es alcalino para contrarrestar la acidez de la vagina y tiene nutrientes que producen la sobrevida del espermatozoide. Y con respecto a la fisiología, ahí sí, repasan la parte endocrina, la LH, la FSH, la luteinizante, la folícula estimulante, en dónde actúan, recuerdan las células de Leydig, las células de Sertoli, unas tienen que ver con la espermatogénesis y la otra tienen que ver con la secreción de testosterona. ¿Sí? Masculino es bien general, es mucho más simple en cuanto a la fisiología, en cuanto a la anatomía. Bueno, creo que fue estratégico por el hecho de que el nervioso tiene su complejidad, pero viendo este video nos va a orientar muchísimo para las preguntas que ustedes van a encontrar en el examen. Endocrino ya saben qué es lo que tienen que priorizar, lo general y lo particular. Háganse un cuadro ya directamente, si lo tienen,
lo van memorizando de ahí, y masculino sepan que es bien general, de la anatomía, testículo, las porciones de la uretra, agreguen si quieren, membranosa, prostática y esponjosa, o peniana, y los conductos por donde desde el testículo llegan hacia los conductos eyaculadores, el conducto deferente, y en la parte fisiológica, la espermatogénesis, que es la maduración permanente después de la pubertad de los espermatozoides, hasta el último suspiro, como siempre digo, a diferencia de la mujer, que la mujer se agotan los óvulos y ya no tiene más capacidad fértil. Bueno, traten de verlo por parte, traten de ir sacando lo general que les doy, compartan con sus compañeros de cualquier comisión. Yo lo que les pido que mañana me van a decir que si están disponibles los salones de los sábados. Si están disponibles los salones de los sábados, nos rinden con su docente, vamos a tratar de ser 2 en lo posible. Tenemos algunas licencias, así que bueno, vamos a tratar. Si se hace un formulario, se hace solo un formulario por una cuestión de asistencia, de manera de agilizar la asistencia, o directamente en una hoja de asistencia firma el presente y ahí después publicamos la nota. ¿Sí? Lo que sí les voy a pedir ahí que corroboren las notas que tienen sus docentes, para ya ir cerrando el REC y la posibilidad de dar la recuperatoria a quienes aquellas personas que necesiten recuperar. ¿Vamos? Así que bueno, traten de desgrabarlo de a poco, traten ahí los compañeros lo van a socializar, es para todas las comisiones, todos los horarios, y estén atentos que bueno, mañana estoy en la facultad, me van a, como fin de semana largo, si está abierta la facultad, las comisiones de los sábados, rendiría el sábado, y si no, les voy a pedir, bueno, que se agrupen en algún turno del viernes, pero me lo hagan saber. Ellos sí, necesitaría que se inscriban para que saber cuántos alumnos irían en distintas franjas horarias. Bueno, a seguir repasando, hoy ya estamos martes, quedan miércoles y jueves, y ya el viernes vayan tranquilos a rendir. Bueno, espero que la aprovechen. Dale, profe, gracias por su tiempo. Que aprovechen, vayan sacando las partes importantes, o si la grabación trae la posibilidad de subtítulo, bueno, lo pueden sacar de ahí y lo comparten con los compañeros. Traten de ayudarse. Listo. Muchas gracias, profe. No, por favor. César tenía una consulta, Lorena, yo veo que levanta la mano, ya si quieren desgrabar, me quedo 5 minutos más, no hay problema, y ya damos por cerrada la videollamada. Si la compañera quiere desgrabar, sacar la grabación, así escucho puntualmente a los compañeros. Vamos con Lorena. Lorena, te escucho. Y después vamos con José y con César. Sí, esperamos que ahí los compañeros la suban a la brevedad, sí, ya lo tienen como referencia todos ustedes. Traten de grabarla y compartirla con el resto de los compañeros que no pudo estar en la grabación. Lorena, ¿querés preguntar algo? Porque te veo con la mano levantada.